en este panel que tenemos, yo creo que la persona que dicta la pauta, en este caso, es Juliana. Claro. Independientemente de que Alfredo te busque la propiedad, pero Alfredo no puede mover un dedo si no es la seguridad que le dan una carta o algo. Una preaprobación. Una preaprobación, porque entonces todo se queda en el aire. A mí me gustaría que la persona más indicada para empezar esto es Juliana. A ver, Juliana, cuéntanos entonces tu parte ya cuando, por ejemplo... la estrella. Sí, ya pasó por donde Alfredo le dio la guía, ya empezaron el proceso, apenas tocan tu puerta, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, lo primero que hay que hacer es, nosotros somos, como yo digo, como el confesionario, tenemos que saber toda la verdad, dónde tiene la plata, debajo del colchón, sácalo de ahí, de verdad, sí, hasta hay muchas veces llegan clientes y me dicen, es que yo hago mucha plata pero no la reporto. Está bien, no la reportes, pero entonces muéstrame los estados de cuentas. No, es que tampoco, la pongo aquí, la pongo allá. No, tenemos que organizar las finanzas, o sea, tenemos que hablar claramente de cómo está el crédito. No, mira, yo creo que no son ni siquiera sinceros con ellos mismos, desafortunadamente. Yo les digo, ¿cómo un crédito? No tengo nada, saco el crédito, 3 carros de los hijos en el crédito, pero ellos lo pagan, me dan la plata. No. Por eso es importante ser muy honestos, porque siempre hay soluciones. Yo digo que el tema es que hay soluciones, hay programas, pero necesitamos claridad y que las personas sean honestos con nosotros. Yo les digo, nosotros somos como ese filtro con el underwriter. No nos tengan miedo, antes sean muy honestos y digan, no, debemos tanto, esto es lo que tenemos, con esto contamos, y de esa manera los podemos ayudar. ¿Qué es otra cosa que es importante? Es que tengan confianza de que el proceso se puede hacer. Muchas personas empiezan y en la mitad del camino decaen, porque son muchos documentos o porque les da miedo, porque están invirtiendo todo su dinero en esa transacción. Entonces es que busquen esa persona de confianza que les pueda decir, que les pueda guiar, porque si no es ahora, como les decía, va a ser 6 meses de hoy en 6 meses. Que no hagan cambios drásticos si están pensando comprar. Que se preparen. Que se preparen, mira. Yo digo, por ejemplo, una persona, ¿qué se necesita para una preaprobación? La licencia de manejar, los últimos 2 años de impuestos, si tienen empresa, de los últimos 2 años de la empresa de negocios, la W2 que se la va a dar el empleador, los 1099 si son 1099, los pay stubs si trabajan para una empresa, y los últimos 2 meses de estado de cuenta donde está el dinero que van a usar para la compra de la casa, no es la cuenta donde tienen $200. Es la cuenta donde está el dinero para comprar. Si tienen un 401k, el 401k funciona. Todos los assets, todo el dinero que tengan, cuéntenos cuánto es, no porque lo vayamos a usar para el cierre, eso va a hacer que el préstamo sea más fuerte ante los ojos de un auditor, que es el underwriter. Yo creo que eso es lo más importante, tener la información. La mayoría de personas no están listas, entonces si su meta es comprar dentro de 1 año, este es el momento de empezar. A prepararse. Hacer preguntas, hablar con las personas indicadas, porque muchas veces quieren comprar y empiezan el proceso y se desaniman, porque no tienen la documentación, no tienen los papeles, no tienen el dinero ahorrado. Entonces, por eso yo siempre, 1 año antes, la gente tiene que ya estar familiarizándose con el proceso. Perfecto, es decir que de todas maneras, si usted está pensando en comprar, tienes que tener la seguridad de primero ser franco, decir toda la verdad, pero también entender que si hay un error, hay un problema, hay algo que se puede corregir, o sea que no es algo final. Y bien importante, Wendy, que la persona que busque la asesoría, porque volvemos otra vez a lo mismo, hay personas que no están bien preparados para poder hacer lo que es el proceso. Entonces yo creo que las personas se tienen que documentar con alguien que valga la pena, y en dado caso Juliana Botero tiene la preparación para poderte atender. Una de las cosas que
que sucede en la documentación que dice Botero es cómo encontrar toda esa documentación, porque aparentemente te pasan una lista, ¿verdad? Y entonces tú dices, bueno, 2 años de taxes, tengo que tener los statements del banco, pero ¿qué adicional? Por ejemplo, se sabe que tú necesitas tener los income tax, pero por ejemplo, ¿qué más se necesita, Juliana, por ejemplo, para la propiedad? Porque a veces que la propiedad no vale lo que la persona está pidiendo. ¿Cómo es el proceso para, o sea, quién se encarga? En este caso, por ejemplo, si tú quieres comprar una propiedad, vas donde con Alfredo te recomienda, tú das la carta. Ahora, el proceso de la propiedad, por ejemplo, ¿quién tiene que pagar la investigación de estos documentos que se necesita? Por ejemplo, el appraisal. Bueno, vamos a hablar entonces un poquitico acerca, ya cuando la persona está preaprobada, Alfredo hace un excelente trabajo y encuentra la propiedad. Okay. En ese momento hay 2 gastos que son de 2 a 3 gastos antes de que haya un cierre. El primero es la inspección, que vamos a tener un inspector esta semana hablando. Claro. La importancia de la inspección es que es el X-ray de la casa. Yo siempre digo, es como, de la manera que yo se lo explico a los clientes es, usted va donde el médico, se le quiebra la mano y si usted no se hace un X-ray no sabe si el brazo de verdad está quebrado o no. Es lo mismo que para mí la inspección. La inspección nos va a decir en qué condiciones está internamente la propiedad. Luego viene el avalúo. El avalúo lo ordena el banco. Sin embargo, lo paga el comprador antes del cierre. O sea, es uno de los gastos que está dentro del cierre. Es parte de los gastos de cierre. El appraisal es parte de los gastos de cierre, pero se paga antes de cerrar. O sea, es un gasto que si por X o Y motivo la propiedad llegó $50,000 menos y el vendedor elige no vender, el cliente perdió el dinero. O sea, el appraisal no es un gasto reembolsable. El appraisal lo paga quien va a comprar la propiedad, sí. Pero en el momento determinado que no se cierra porque no le pareció al vendedor cómo vino la propiedad, en el precio que vino la propiedad, entonces ese dinero no es reembolsable. Correcto, y ahora sí. Ahora, ¿qué pasa en ese momento? ¿Quién es o sea, por ejemplo, yo estoy vendiendo mi propiedad en $400,000 y la propiedad viene por $350,000. Ahí entra la parte de Alfredo. ¿Cómo se puede negociar a manera de un mortgage que esta propiedad pueda calificar a la persona? Mira, si el avalúo llegó por $50,000 menos, el comprador tiene que dar el excedente de lo que negocie. O sea, si el appraisal llegó por $350 y llegaron a un acuerdo de $370, le van a prestar sobre los $350. Entonces, si le está dando un 3.5% de cuota inicial, el valor del préstamo ya va a ser basado en los $350. Entonces, tiene que dar $20,000 más el 3.5 de cuota inicial, porque el punto de partida va a ser el $350. Ok. O sea, si la persona en la propiedad vale 350,000 por la evaluación que se hizo. 3.5 de cuota inicial en un préstamo FHA serían 12,250. Esa es la cuota inicial. A eso le tienen que agregar $20,000 de lo que la persona va a pagar por encima del valor de la propiedad. Y ese dinero todo vendría del bolsillo del comprador. O sea, está comprando una propiedad que está por debajo del valor que está en el mercado, y eso tiene que estar consciente la persona. ¿Qué pasa en el mortgage? Por ejemplo, es recomendable que la persona compre una propiedad $20,000. Es que por eso el banco está cuidándose en salud. El banco está dando el préstamo basado en el valor real de la propiedad, no lo está dando en el 370. Lo está dando en el basado en 350, solamente que la persona está poniendo $20,000 por encima. O sea, el banco solamente está prestando bajo el valor real de la propiedad. Los 350,000. Otra cosa, Giovanni, que es importante marcar aquí,
el avalúo de una propiedad es la opinión también de la persona licenciada que lo hace. ¿Okay? Obviamente es una persona licenciada con experiencia en esta parte de la transacción, pero es una opinión también. Todas las personas pueden tener diferentes opiniones. ¿Qué quiere decir? Que de pronto este tasador de propiedades tasó la propiedad en 350 por X o Y razón, pero ¿qué tal si hacemos una segunda tasación o un segundo avalúo y el segundo tasador tase la propiedad a 370? Sí, pero ¿qué pasa con el que te va a prestar el dinero? El banco no va a permitir un segundo avalúo, la mayoría de veces. Un FA, entonces, en un préstamo convencional, hablamos ya de préstamos convencionales y un préstamo FHA. En el préstamo FHA, esa evaluación que hicieron puede quedar hasta 6 meses en el récord de la propiedad. En un préstamo convencional, el banco no te va a permitir un segundo avalúo. No, te lo puede llegar a permitir si se encuentran razones justificables para que haya una segunda avalúo. ¿Qué es una razón justificable? El que hizo el avalúo no tomó en consideración 2 o 3 ventas que estaban cercanas en la propiedad, no tomó en consideración que otra de las razones que he visto es que de pronto hacen el avalúo de la propiedad y luego cierran 2 o 3 transacciones, una transacción después de la que hicieron el appraisal. Entonces muchas veces se puede llegar a negociar con el tasador. El tasador lo que está haciendo es que está tomando las últimas 6 ventas de menos de 2 radios alrededor del área. ¿Qué es importante? Si hagamos de cuenta, estamos Wynwood y Wynwood y Downtown, Little River. Okay. Little River, que son 2 áreas completamente. Wynwood ya está ya está sobrevaluado. Little River no, y un realtor dice, no, pero es que estamos a menos de 2 millas de Wynwood. Entonces esa casa, él la miró, el listing agent la miró con ojos de Wynwood, pero el tasador fue y miró la casa con los ojos de Little River. Entonces en ese momento puede haber un conflicto de precio, porque son 2 áreas completamente diferentes. Entonces ya hay que mirar cuál es el zip code, si han vendido propiedades en Little River que estén afectando el precio de las de Wynwood. Pero vale la pena ahí en ese momento, como persona representando al banco, porque estamos, la posición de Juliana es importantísima porque está representando al banco, pero también te va a representar que tú puedas pagar la propiedad. Claro. Entonces, vale la pena que una propiedad, o sea, como está la situación, tú como comprador compres con 20,000 pesos por arriba de lo que vale la propiedad, sabiendo en el tipo de situación que estamos como lo que está pasando en este momento. En este mercado yo no recomiendo pagar por encima del valor del precio, en este mercado. Sin embargo, hay propiedades que están en un círculo muy cercano, y yo creo que aquí ya puede hablar un poquitico, que son esas propiedades de 350, 420, que los pocos compradores que hay califican es para ese presupuesto de casas. Entonces, si salen 10 casas al mercado, esas 10 casas tienen unos 200 compradores, entonces hay muy poquitas propiedades, hay muy poquito inventario para los compradores que hay. No es que tengamos muchos compradores, pero los pocos compradores que hay califican es para ese rango. O sea, que tenga los 20,000 pesos lo va a soltar. Sí, yo creo que en este caso, Giovanni, yo digo que es una oportunidad. ¿Okay? Una oportunidad que de pronto no la va a tener ese comprador en particular en otro momento cercano. Entonces, ya tú le expones a ese comprador, ok, esto es lo que tenemos. Por estas razones yo creo que vale la pena que pongas el dinero por arriba, porque no vas a encontrar una propiedad de estas calidades. De pronto es una propiedad que está muy bien ubicada, tiene todo lo que ellos están buscando, y lo más importante, como dice Juliana, solamente ellos están aprobados hasta un tope o hasta este precio, que no hay muchas propiedades disponibles en esos momentos. Hay que ir caso por caso, y como te digo, todo hay que analizarlo. Si después de hacer un análisis, en este caso yo como agente de bienes raíces, hacer el análisis con el banco y hablar con el comprador, ¿vale la pena? Entonces se puede seguir adelante. Si por alguna razón no vale la pena, yo mismo
haría la sugerencia de, hey, ¿sabes qué? No vale la pena, de pronto busquemos otra cosa, yo creo que hay más oportunidades en la calle. Entonces yo creo que hay que analizar cada situación para tomar el siguiente paso de pronto poner dinero por arriba. Otra cosa que estamos hablando de $20,000, no mucha gente lo tiene. Entonces, esa parte está un poco difícil. Yo creo que hay que romper primero la barrera de que si la persona tiene el dinero o no. Si la persona de un comienzo dice, no tengo la plata, la negociación se cae y se muere ahí. Así es. Alfredo, danos tu número de contacto para todas las personas que nos están escuchando. Sí, mi número de contacto 305-968-3649. Pueden llamarme con cualquier pregunta relacionada con bienes raíces y gratuito, obviamente. Así es, muchas gracias. Bueno, Juliana, continuamos y con esta parte es importante saber que ya en un momento que tú tienes esa idea clara, contactaste a Alfredo, contactaste a Juliana y tienes ese deseo de que, como dices tú, algo pase o que me arrepiento al final o que ya no puedo seguir o ¿qué hacemos? Porque también esa es la situación. Hay situaciones en la vida que tenemos que entender que suceden en medio de cualquier negociación. Existen problemas personales, laborales que de pronto hacen que esa persona no pueda continuar con el proceso. En ese caso, Juliana, ¿qué le recomiendas a la persona? Porque la negociación se puede terminar porque la persona le pasó una situación inesperada. Bueno, si a una persona le pasa una situación inesperada, desafortunadamente, si no es algo que el préstamo, o sea, hay que ver que el contrato tiene fechas, el contrato es un documento legal. Yo siempre le digo a los compradores con los que yo hablo, es un documento legal. Y muchos realtors afuera lo ven como un papel. Y es un documento legal que tiene fechas importantes, que tiene todo muy desglosado, o sea, tiene cláusulas que dicen que hay que cumplir. Entonces, desafortunadamente, no, es que me fui de vacaciones y me gasté la plata. Puedes perder tu depósito porque fuiste irresponsable ante una situación que tú te habías comprometido. Sin embargo, tú me dices, tuve una emergencia familiar y se me acabó el dinero, yo te puedo negar el préstamo porque ya no tienes cómo calificar. Pero tengo que negar el préstamo antes de haber dado un loan commitment, que es una aprobación de préstamo. ¿Qué pasa en este momento? Todos los realtors afuera, puedes darme un loan commitment en 10 días y me quieren cerrar en 35 días. Y yo le digo, te doy el loan commitment en 10 días, pero si cierras en 35, ¿qué pasa si esa persona se queda sin trabajo? Ajá, correcto. ¿Qué pasa si por X o Y motivo pasa un huracán y se le lleva el techo a la casa? Yo ya te di el loan commitment. El loan commitment se debe dar 3 o 5 días máximo antes de un cierre. Uno puede decirle, mira, ya tenemos condiciones, pero hay muchas condiciones que pueden variar hasta el día del cierre. Entonces, lo que tú vas, una persona tuvo una emergencia, dependiendo de la emergencia, tú le puedes dar una negación del préstamo, pero tiene que ser antes del loan commitment. Porque si damos la negación del préstamo después del loan commitment, el comprador pierde su dinero. No hay manera de que no. El vendedor tiene las de la ley en ese momento. Bueno, y ahora es justamente hablando del tema de lo importante que es analizar un contrato.